Algunas personas dicen que solo existe un pastor, Jesucristo. Es algo que concordamos todos, que Cristo es nuestro gran pastor, pues Él cuida de nosotros, nos guía y nos protege. Él nos ama tanto que dio su vida en la cruz para salvarnos. La Biblia nos dice que Jesús escoge pastores para que cuiden sus ovejas en la tierra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero, al final, ¿qué hace un pastor? En la Biblia, las funciones del pastor, obispo y presbítero son muy parecidas. El pastor es aquel que enseña a otras personas a seguir la Biblia, explicando lo que ella significa. Eso puede ser por medio de predicaciones, estudios bíblicos o conversaciones personales. Además de eso, cuando la iglesia necesita de liderazgo y orientación, el pastor tiene la responsabilidad de resolver los problemas y promover la paz y la unión en el grupo. Él también tiene la autoridad para cuidar la vida espiritual de los miembros de la iglesia, aconsejando, corrigiendo y exhortando por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. La Biblia enseña que debemos tratar a los pastores con todo respeto, pues el trabajo de un pastor es muy importante para la iglesia y no es nada fácil. Entonces, antes de criticar, debemos entender la situación y no juzgar a la persona, y sí a las actitudes. Si usted está molesto o enojado con algún pastor, ore por él. Sepa que tanto los pastores como otros líderes tendrán que rendir cuentas a Dios por el trabajo que hicieron. Infelizmente, hay muchos pastores y líderes dentro de las iglesias que dan pésimo testimonio y perjudican el crecimiento del reino de Dios. Ellos son llamados por Jesús de lobos en piel de cordero, y por eso debemos estar muy atentos a sus actitudes. Primer pastor que Dios no admira: pastor que explota económicamente a las ovejas. Ese pastor es muy ambicioso y visualiza la iglesia como un negocio lucrativo. Usa su influencia y sus técnicas de oratoria para emocionar a los fieles y sacar el dinero de ellos. Claro, un pastor necesita pedir ofrenda. Al final, la iglesia se mantiene gracias a eso, sin contar las ayudas que hacen por medio de proyectos y ayudas misioneras. Entre tanto, esos pastores tienen como principal discurso el dinero. Ellos usan pasajes bíblicos fuera de contexto para decir que si usted no ofrenda o diezma en la iglesia, está robando a Dios y será maldecido. Con eso, las ovejas son explotadas y se sienten presionadas a dar aquello que ellas no tienen. Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Segundo pastor que Dios no admira: pastor que profetiza lo que Dios no mandó hablar. Ese pastor usa su persuasión sobre las personas para profetizar y revelar cosas que Dios no mandó decir o que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Prácticamente en todos los cultos suceden revelaciones que son usadas para atraer fieles, mantenerlos en la iglesia y dar un ambiente de espiritualidad en la reunión. Pero cuando esas profecías no se cumplen, muchos se dan cuenta que sucede algo malo en la iglesia. Aún así, nadie dice nada con miedo que sean tomados por rebeldes.
Esa manipulación se acaba cuando conocemos verdaderamente la palabra de Dios y no aceptamos más ser engañados. Entonces, guarde el siguiente versículo. Si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas miedo de él. Tercer pastor que Dios no admira: pastor que piensa solo en sí mismo. Ese pastor siempre está interesado en defender sus derechos, su salario, su día de descanso, su privacidad, su familia. Es lógico que el primer ministerio en la vida de cualquier cristiano es la familia y no la iglesia. Por lo tanto, muchos han gastado tiempo cuidando de sus propios intereses y dejaron de lado la obra de Dios. Y eso es muy perjudicial, pues con el tiempo las ovejas se podrían enfriar espiritualmente y se podrían apartar del Señor por andar solas. Vea lo que dice la Biblia. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Cuarto pastor que Dios no admira: pastor que usa amuletos y objetos ungidos. Ese pastor esclaviza a las personas con falsas creencias y supersticiones que no son encontradas ni ordenadas en la Biblia. Él desvía la fe que debería estar únicamente en Dios y la lleva a las personas a colocar su esperanza en objetos que no tienen ningún poder. Con eso crean campañas dudosas donde ofrecen toallas, pañuelos, escobas, jabones y hasta ladrillos supuestamente ungidos, todos ofrecidos con la intención de convencer. La lista de esos objetos es interminable. Ese pastor se aprovecha de la ignorancia del pueblo para llevarlos al engaño. Vea lo que la Biblia dice: porque los pastores se infatuaron y no buscaron al Señor, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Quinto pastor que Dios no admira: pastor que no cuida de las ovejas. Ese pastor es aquel que por algún motivo se acomodó y no demuestra más el amor por las ovejas. Él no visita más a los miembros, deja a los débiles en su debilidad, abandona a los que están pasando por problemas espirituales y no se preocupa con aquellos que están apartados del Señor. Además de eso, él siempre inventa una disculpa para no atender a aquellos que le piden ayuda, pues él no quiere ser perturbado en su descanso, pero hace cuestión de ganar bien y cuando hace visita acostumbra a hacerlo solamente a los aduladores y a aquellos que apoyan sus decisiones. Vea lo que dice la Biblia: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Sexto pastor que Dios no admira: pastor que quiere dominar el rebaño. Ese pastor actúa como si fuera el dueño de la iglesia, aunque lo sea físicamente. Piensa que todos son obligados a cumplir sus órdenes. Tampoco no mantiene cerca a aquellos miembros que pueden amenazar su autoridad. Por lo contrario, quiere verse libre de esas personas y hace de todo para apartarlas de la iglesia. La Biblia nos enseña: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño.
Séptimo pastor que Dios no admira, pastor que quiere agradar a los hombres y no a Dios. Ese pastor no se importa por lo que Dios quiere, pero sí con lo que los hombres quieren. Él busca popularidad y elogios de los fieles. Por eso, él predica las partes bíblicas que considera aceptables. O sea, él usa muchas técnicas de liderazgo empresarial. Habla mucho de la prosperidad en la tierra, pero habla poco sobre el pecado y las pruebas que el cristiano verdadero enfrenta. Generalmente, ese tipo de pastor predica un tipo de evangelio vacío para una iglesia llena. Vea lo que la Biblia dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Probablemente existan más tipos de pastores que Dios no admira. Nadie de nosotros es perfecto, y como dijimos al principio del video, no juzgamos a la persona, y sí a las actitudes. Infelizmente, la imagen del pastor está muy manchada por causa de esos tipos de pastores y líderes, tanto así que para muchos ser pastor se volvió una profesión. Pero lo que la Biblia muestra es que para ser pastor es necesario tener un llamado. Ni todos tienen esa vocación, pero aquellos que la tienen deben desenvolver ese don y usarlo para el bien de la iglesia. En la palabra de Dios existen recomendaciones sobre quién debe ser pastor o líder en la iglesia. Él no debe ser joven en la fe, porque aún tiene mucho por aprender y él se puede volver orgulloso. Él necesita también ser un buen cristiano, o sea, su vida tiene que ser un ejemplo de moderación, sensatez y dominio propio. Él debe tener también buena reputación y debe amar la Biblia, entendiendo lo que ella dice y apegándose a la verdad. Esta fue una reflexión inspirada por el Espíritu de Dios.